El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. El exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad, Rafael García, acaba de lanzar serias acusaciones. Jorge Noguera desde un comienzo me dice a mí, desde que yo llego a Bogotá, nuestra misión es colaboración plena con las autodefensas. ¿Y el general Ritolejo del Río? Dice que es el pacificador. ¿El pacificador de qué? Es igual que nos patrocinó y el que ayudó a expandir la autoridad a nivel nacional. Todas las muertes del Urabá del año 95, 96 fueron auspiciadas y ayudados por el Estado. Entre el 24 y 27 de febrero de 1997 se llevó a cabo la operación militar llamada Operación Génesis, de manera simultánea la incursión paramilitar en las comunidades afrodescendientes en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó. Sobrevuelo de aviones, helicópteros seguidos de bombardeos indiscriminados aterrorizaron a la población civil. Estos hechos tuvieron como resultado el desplazamiento forzado de decenas de familias compuestas por cientos de personas, mayoritariamente mujeres y niños. El desplazamiento se dio hacia el municipio de Turbo, Bocas del Atrato y Panamá. Las personas desplazadas como consecuencia de estos hechos tuvieron que soportar condiciones precarias de vida, sin recibir una respuesta adecuada por parte del Estado colombiano. Los sobrevivientes de la Operación Génesis, comandada entonces por el general del Río, y en la que la Brigada 17 del Ejército Nacional bombardeó a 23 comunidades de la ribera del río Cacarica en el Urabá chocuano, viajaron a San José de Costa Rica en compañía de sus abogados para declarar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso que el Alto Tribunal Internacional adelanta contra el Estado colombiano. El 24 de febrero de 1997, tropas de la Brigada 17, presuntamente en compañía de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, lanzaron un feroz ataque contra supuestas estructuras del Bloque 57 de las FARC. El resultado, el asesinato del campesino Marino López Mena, saqueos, torturas y más de 4.000 personas desplazadas. Fue muy duro el desplazamiento como tal, aunque en ese tiempo solo tenía 10 años, pero yo sí, lo puedo recordar y me duele mucho. Me duele mucho todo lo que fue el desplazamiento.
Las heridas del desplazamiento que ocasionó la Operación Génesis siguen intactas en la piel de niños, mujeres y ancianos. El manto de impunidad puesto sobre lo sucedido entre febrero y marzo del 97 desplazó también su esperanza de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después que nosotros nos desplazaron, no hubo un enfrentamiento ni de ejército ni de los paramilitares con guerrilla. Ellos disparaban, era matando los animales de los campesinos que habían quedado allá. Eso era lo que ellos disparaban. Y asesinando a las personas que no pudieron salir en ese momento, también a eso es que ellos asesinaban. Pero a guerrilleros no mataron uno solo. Por su responsabilidad en estos hechos, el general Rito Alejandro del Río, destituido en 1998 por sospechas de colaborar con los paramilitares de Carlos Castaño, se encuentra hoy en el ojo del huracán. Héroe para muchos, que lo siguen considerando el pacificador de esta región de Colombia, Del Río es para muchos otros exponente de la tenebrosa alianza entre militares y paramilitares que se selló entre 1995 y 1997. Precisamente los años en los que el general estuvo al frente de la Brigada 17 en el Urabá y donde esta región alcanzó picos históricos de desplazamiento forzado de campesinos y de masacres nunca antes vistos. Se abre pues esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos y reparaciones en el caso Marino López y otros con Colombia. Daríamos ya inicio a la parte sustantiva de esta audiencia, dando la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos orales. Adelante. Fernando Sabogal, Fundación de Abogados por los Derechos Humanos. Acudo a este honorable tribunal en calidad de representante civil de los hombres y mujeres que allí vivían en armonía con la naturaleza. De aquellos que tuvieron que salir entre el llanto y la sangre abandonándolo todo. De aquellos que se hacinaron en los cordones de miseria de las ciudades capitales esperando volver. Y de aquellos que finalmente regresaron y resisten con dignidad a los señores de la guerra, de la codicia y de la muerte. En representación de todos ellos, señor presidente, acudimos a este honorable tribunal internacional en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral que en nuestro país nos fue imposible conseguir. Cedo sin más preámbulos, señor presidente, la palabra al señor Bernardo Vivas. Buenas tardes, señor Vivas. Bienvenido a la Corte. Aquí se trata simplemente de compartir hechos, los conocimientos que usted tenga de la realidad. Señor secretario, adelante. Le solicito, por favor, manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Bernardo Vivas Mosquera. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Soy colombiano y vivo en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios. Al aire en 5, 4, 3, 2... El exdirector del DAS y actual cónsul en Milán, Jorge Noguera, renunció a su cargo y regresó inmediatamente a Bogotá para dar la cara, como se lo pidió el presidente Álvaro Uribe la semana pasada. La situación para Noguera se volvió insostenible, ya que la Fiscalía avaló una a una las acusaciones de Rafael García. Ante la apertura de investigación formal por el posible delito de fraude electoral cometido durante las elecciones del 2002, cuando Noguera se desempeñaba como coordinador de la campaña presidencial de Álvaro Uribe en el Magdalena, el cónsul de Milán no tuvo otra opción que renunciar a su cargo y presentarse ante las autoridades judiciales en Colombia para responder por las acusaciones de las cuales es objeto. Son unas publicaciones irresponsables porque le han dado crédito a un criminal sin que el testimonio, la declaración de ese criminal haya pasado por el filtro, por la evaluación de la Fiscalía o de la Procuraduría. Han dado por ciertas sus palabras, me han prejuzgado y me han condenado a priori los medios de comunicación y eso le ha dado la vuelta al mundo. Tendrían que empezar las revistas en cerrar cuando sacan noticias de esa naturaleza, cuando sacan noticias irresponsables.
Eulogio se desempeña como creador de núcleos de inteligencia clandestina y reclutador de personas para luego ingresarlas a dicho movimiento. Muy tranquilo, hacia las 9 de la mañana se presentó ante las instalaciones de la Fiscalía el exdirector del DAS, Jorge Noguera, para responder por las acusaciones lanzadas por el exjefe de informática, Rafael García. ¿Usted siente un poco como rabia con él? ¿Va a estar, digamos, cómo se va a enfrentar a él? No, yo lo entiendo, es un hombre resentido, un delincuente que fue capturado. Lo entiendo. Pocos minutos después de iniciada la diligencia, el exdirector del DAS fue detenido y conducido a los calabozos del búnker de la Fiscalía por agentes del CTI. El fiscal Marín explicó que la decisión se tomó luego de que la Fiscalía hallara pruebas suficientes para demostrar que el DAS fue infiltrado por los jefes paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo, tal y como lo hubiera denunciado el exjefe nacional de informática, Rafael García. Las pruebas permiten pronosticar judicialmente que amerita dictarse una medida de aseguramiento, llegado el caso de resolver situación jurídica, por un delito cuya pena es de 6 años mínimo de prisión, por organizar o promover o ayudar a los grupos a la margen de la ley, es decir, a las autodefensas del norte. Mayor Lugo. Lugo, qué pena llamarlo. ¿Cómo se le ocurre, Carreño? Es que Fernando está en Costa Rica y yo quería... Me da mucha pena, hablemos cuando él llegue. Frank, con Elías Carreño, estoy en Barranquilla. ¡Hombre! Llegaste como caído del cielo. Vente para acá, vente para el noticiero. ¿Qué ocurrió luego de este ametrallamiento? Yo logro entrar y hacia la entrada del pueblo veo hombres armados. Unos decían a los que no lograban salir con el primer disparo que se fueran a la escuela a reunirse. Entonces nos reúnen y nos dicen, bueno, tienen 3 días para desocupar. Mientras había unos paramilitares con los miembros de la comunidad reunidos, otros saqueaban nuestros bienes que teníamos en las casas. Nuestra ropa la sacaban al montón y la quemaban, las plantas de energía le metían candela, tiraban granadas encima de las casas que estaban cerradas al techo. Esto a mí me llamó la atención de ver que los uniformes eran diferentes y las insignias también. Unas decían AUC y otras decían Infantería de Marina. ¿Me puede, por favor, describir el uniforme de los infantes de Marina? Yo solamente le puedo decir que aquí tenían unos brazaletes, que es Infantería Marina, y sus apellidos los tenían tapados. Me gustaría ponerle a don Bernardo unas imágenes para que él identifique. Ese es un paramilitar, es un guerrillero, es alguien del ejército, de la Infantería Marina. Paramilitares. Paramilitares. Señor presidente, la primera son guerrilleros de las FARC. Son guerrilleros de las FARC. Son guerrilleros de las FARC, que son los que él dice que son paramilitares. Señor agente, un minuto. Hay una objeción aquí. Adelante. Todavía estamos en la presentación de testimonios, no estamos en los asuntos de alegatos de fondo. Al lugar la objeción, se había pedido que cualquier auxilio que se quisiera utilizar se indicara si se iba a hacer o no y en qué momento, y esta ha sido una sorpresa para la propia Corte. Todo lo que pueda ser alegato en base a esta presentación puede ser incorporado el día de mañana en el alegato oral como corresponde. Adelante, por favor. Un paramilitar nos dice, ¿ustedes para dónde van? Le digo, voy a arreglar un bote que tengo averiado para poder salir. Me dice, ustedes no van para ninguna parte. Marino llevaba una bolsa con cigarrillos y un machete en la otra mano. Entonces le dice un paramilitar, quítate la ropa, la camisa y para que nos baje un racimo de coco porque tenemos sed. Él hace caso, mucho un racimo de coco y comienza a cada uno de ellos a irlo expulpando y darle a cada uno de ellos un coco. Cuando ya termina su alta labor, le dice el paramilitar, bueno, ahora se van. Entonces le dice Marino, mire, yo no me puedo ir para el pueblo porque ustedes ayer se me llevaron mis enseres y ahí iba mi documento. Entonces dice el paramilitar, que este es el guerrillero. Cuando le dicen a Marino esa palabra, yo digo,
Señores, qué pena. Este señor, al igual que todos los que estamos aquí, no somos guerrilleros. Somos campesinos comunes y corrientes labradores de la tierra. Un comandante que no quisiera recordar, llamado Richard, o lo apodaban Richard, me dicen, deja de hablar tantas cosas allí, amárrenlo también. Luego, cogen a Marino, un paramilitar saca una penilla, sí, y le da un machetazo, le lanza un machetazo, me imagino a la nuca porque él sube los dos hombros y el impacto le da en el antebrazo. Estaba muy cerca del río y él logra tirarse al agua y le dice al paramilitar, si tratas de correr te va peor. Él se regresa. En ese momento hay una niña lavando unos platos en una playa de allí. Y entonces cuando Marino se regresa, el paramilitar le tiende la mano y él hace lo mismo y con esta mano le lanza de dos tajos, de dos machetazos le mocha la cabeza. Después de la cabeza los brazos y una pierna. La niña cuando vio estos cayó desmayada. Yo en ese momento amarrado, con la visibilidad de todo lo que estaba pasando en la orilla del río, la verdad no sabía dónde estaba. Jamás en mi comunidad ni en las comunidades había ocurrido una situación tan fea como esa o tan atroz. Entonces él coge la cabeza de Marino López en una mano y con la otra trae la penilla y la lanza en el patio de la casa. Había más o menos unos 25 paramilitares allí y comenzaron Dios a patear la cabeza. ¿Cuánto tenemos? 2 minutos. Ven acá, Elías. Hombre, Frank, necesito decirte algo urgente. Elías, espérate. Me estoy yendo del país. Me voy mañana mismo. Y tu amigo Sabogal debería hacer la misma vaina, ¿viste? Mira. Esta es una lista que encontraron en el computador de Jorge 40. Mi nombre, el de él y el de muchas personas aparecen ahí. Es una lista de gente asesinada y por asesinar. El profesor Correa de Andrés y otros líderes costeños ya aparecen en esa lista tachaditos, ¿me oíste? ¿Y dónde conseguiste esta lista? Un amigo de la fiscalía. Nada de esto es público. 20 segundos. Elías, yo no puedo dar esta noticia en Barranquilla, ni tampoco me puedo quedar para cuando salga. Así que, mi hermano, ruédale esa información a tu gente en Bogotá y que haya suerte, mi hermano. Que haya suerte. Uy, gustos caros, doctora. No creas. Una vez que me invitaron y decidí guardar de recuerdo la tarjeta. Bueno, doctora, me voy a descansar. ¿Qué? ¿No vamos a celebrar? ¿Celebrar qué? Pues lo brillante que estuviste esta tarde. Buenos días, balseritos. Buenos días, doctor.
¿Y esa cara? Doctor, lo han estado llamando de Medellín. Mataron al doctor Cárdenas. ¿Aló? Fernando. Mataron a Horacio Cárdenas. Y esta es la lista escrita por agentes del DAS de las personas que Jorge 40 mandaba asesinar y que estaban en su computador. Según los testimonios, el DAS allanaba las residencias de los sindicalistas y días después aparecían asesinados. Llevamos contabilizados más de 150 amenazas en contra de líderes sociales. Quieren acusar a su hermano de pertenecer a las FARC. ¿Qué? Hace 25 años usted está muerto para nosotros. Era que fue una de las personas que más influenció a Carlos Castaño para que diera muerte al señor Garzón.
Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. Y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. En calidad de representante civil de los hombres y mujeres que allí vivían en armonía con la naturaleza. De aquellos que tuvieron que salir entre el llanto y la sangre abandonándolo todo. De aquellos que se hacinaron en los cordones de miseria de las ciudades capitales esperando volver. Y de aquellos que finalmente regresaron y resisten con dignidad a los señores de la guerra, de la codicia y de la muerte. En representación de todos ellos, señor presidente, acudimos a este honorable Tribunal Internacional en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral que en nuestro país nos fue imposible conseguir. La serie se enmarca en un contexto histórico que va desde 1999, el 13 de agosto de 1999, cuando asesinan a Jaime Garzón, hasta el año 2009, cuando estallan el escándalo de las chuzadas, del espionaje. Trabajar con archivos es supremamente interesante porque permite descubrir otras facetas de la historia del país que no necesariamente conocemos, ni que han sido publicadas ni siquiera. Hay archivos que son supremamente fuertes. No es nada fácil enfrentarse a imágenes de barbarie, por ejemplo, que en Colombia son demasiado corrientes, lamentablemente. Nos concentramos también en algunos casos que han marcado la historia, reciente del país. Ubicamos algunas masacres, algunos asesinatos. Trabajamos de la mano con los abogados que han llevado estos casos, que han producido condenas frente a funcionarios públicos que se han visto implicados en estos casos. Con todo respeto, señor juez, para manifestar que existen otras hipótesis por las cuales pudo haber sido asesinado Jaime Garzón. Hipótesis que no fueron exploradas por la Fiscalía. Aquí no vamos a sacar a flote otras hipótesis, ni lo que investigó, ni lo que dejó investigar la Fiscalía, ni la conveniencia, ni la inconveniencia. Yo por eso hice claridad que lo que yo resolví es sobre la hipótesis. Los archivos en Sabogal provienen de diferentes fuentes. Muchos noticieros, archivos también que provienen de abogados que han estado en las cortes y que han grabado. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que graba todas sus sesiones. También hay archivos que provienen de ONGs que han estado en el terreno grabando en situaciones en que nadie más ha estado cubriendo. Yo lloré mucho. A pesar, lloré de la emoción de regresar nuevamente aquí a mi tierra. Y también lloré de la desolación, de ver lo que ya habíamos dejado, todo destruido. No hallábamos nada de lo que teníamos más, que habíamos dejado, no había. Sí, ranchitos que habían medio paraditos, pero lo que se veía toda la desolación de lo que había habido en el desplazamiento. Muchos de estos crímenes, que se conocen como crímenes de lesa humanidad, se cometen en Colombia. Desafortunadamente nuestro país es tal vez el único país en el mundo que, estando en democracia, tiene un alto índice de este tipo de crímenes. Vengo de Cajamarca, Tolima. Soy víctima de los conflictos ocurridos en el 2003 en el municipio de Cajamarca, vereda Potosí. Me llevan el niño a los estrujones y me amarraron, manos atrás, me torturaron. Hay muchos eventos por los que atraviesa el personaje que sucedieron en realidad y que están documentados y que además muchas veces o no los conocemos o los hemos olvidado. Entonces esta parte de trabajar con los archivos de Sabogal revaloriza toda la documentación que ha habido sobre esos hechos en el país. Si bien Sabogal es una serie de ficción, el elemento documental está muy presente, es una serie que está anclada en la realidad.
los casos existen, los abogados que le dieron vida a Sabogal existen, muchos de los pasajes que están contados a lo largo de esos 13 capítulos existieron y fueron vividos por personajes reales. Nos parecía importante recordarle de vez en cuando al espectador que esto que están viendo pasó, le sucedió a alguien y que es real. La utilización de los archivos para incluir la animación es un poco más complicada porque no siempre se encuentra la imagen adecuada para incrustar el personaje. Y es más interesante de hacer también porque se trata de reconstruir el momento de la historia como si uno estuviera ahí. No es como lo habría cubierto un noticiero, sino es como si lo hubiera cubierto un documentalista. Entonces son dos puntos de vista muy diferentes para abordar el trabajo de los archivos en Sabogal. Y entonces ahí podríamos poner las imágenes del carro de Garzón estrellado, algunos testimonios de la gente en Cacarica. También hay otras imágenes que son interesantes desde el punto de vista histórico y que te ayudan a comprender mejor los eventos por los que ha pasado el país. No está en los libros de historia, no está ni siquiera salido en los noticieros. Hay archivos que provienen de fuentes muy diferentes que no necesariamente han sido publicadas. Entonces es súper interesante trabajar con esto y tratar de tener una pequeña muestra en una serie como Sabogal. Hemos tocado fondo como sociedad indudablemente. Todos nosotros aquí presentes somos responsables de la muerte de nuestro brillante periodista Jaime Garzón. No descansaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde acción, es lo único que puedo decir. En la historia de la humanidad han sido más los fracasos que los éxitos a la hora de juzgar a los grandes criminales. Esa es la pura verdad. Unas veces se les ha eliminado físicamente sin dar opción a que los ciudadanos puedan presenciar un juicio con todas las garantías.
otras veces se ha instaurado la impunidad y otras veces ha habido una clara intención de protección. Pero también es verdad que frente a esa tendencia los avances están siendo importantes y a veces los desengaños son muy crueles, ¿no? Pero, insisto, siempre hay iniciativas y cuando parece que la cosa está cayendo, de nuevo se da un paso hacia adelante. Siempre he dicho que en el ámbito de la jurisdicción universal damos 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, ¿no? Y a veces 2 hacia atrás y 1 hacia adelante, pero tenemos que estar hasta a partir del 98 con la detención de Pinochet, la creación de la Corte, la aprobación del Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional, fueron unos años donde se veía la energía y el, ¿cómo diría yo?, ese afán de reconocimiento universal de las víctimas, el principio de universalidad en la persecución penal. Pero además es que es una obligación como seres humanos. A mí no se me plantea ya, es imposible que yo pueda pensar en una víctima sin darle un alcance universal a la misma. Si hay un crimen de genocidio o un crimen de lesa humanidad, yo no puedo pensar que eso es propio del país donde se esté cometiendo. Es metafísicamente imposible que se produzca esa localización, ese apoderamiento de la impunidad. Es curioso que siempre se ponen de acuerdo los gobiernos cuando denuncian injerencias de los jueces y demás. No lo hacen cuando, por ejemplo, se investiga un delito de narcotráfico o incluso de terrorismo. Lo hacen cuando se refieren a crímenes de lesa humanidad o de genocidio o terrorismo de Estado. Entonces es cuando surge ese nacionalismo rancio y esa soberanía distorsionada para decir no, esto es nuestro. Muy bien, si es suyo, si corresponde a la sociedad de su país, júzguenlo. Y si no, pues habrá una jurisdicción, que es la jurisdicción universal, que lo hará. Esos crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de torturas, de asesinatos masivos, de desaparición forzada de personas, normalmente tienen un componente económico-financiero que no se ha profundizado en el mismo o que subyace en la propia financiación de esos hechos o en el aprovechamiento. Ese fue el caso de Augusto Pinochet. Iniciamos las acciones por esos crímenes, por ese terrorismo desde el Estado, por torturas, y luego avanzamos cuando aparecieron fondos, hasta 27 millones de dólares en el Banco RIPS, y lo que hicimos fue incautarlos. Y es lo que echamos de menos en la Corte Penal Internacional, que todavía no ha dado ese paso de profundizar también en lo que para mí es la base, que es el interés económico que subyace detrás de todos estos crímenes masivos. ¿Y por qué? ¿Qué falta? Bueno, falta voluntad, falta arriesgarse contra los grandes centros económicos de poder y los grandes centros político-económicos de poder. Si usted analiza situaciones como la de los Grandes Lagos, donde los recursos naturales son impresionantes, donde el coltan, un mineral estratégico que solo hay allí en Colombia, usted analiza dónde y cómo se están produciendo hasta el día de hoy grandes masacres, genocidios, conflictos que no tienen solución, van siempre aliados de una explotación económica de esos recursos y una falta de persecución de los mismos. Hay una doble moral, hay una mentira latente en los gobiernos que le temen a la jurisdicción universal. Es impresionante. A mí me alucina, ¿no? Es el miedo y la autoprotección a dictadores y a represores, que es
casi normal y habitual en todos los gobiernos democráticos. Muy pocos se salvan. Muchas veces se alude a razones de Estado. Dices, para que no se quiebre el Estado. Es lo que está sucediendo en España. Dice, no hagamos avances en la Comisión de la Verdad, en la justicia, porque España se puede romper. ¿Cómo se va a romper una sociedad democrática si es tal por la aplicación de la justicia o por una Comisión de la Verdad? Es mentira. Lo que sucede es que no hay interés político, no hay deseo y hay una línea de protección de la represión evidente en determinados sectores de un gobierno o del Estado. Y eso es lo que nos queda por superar. Y lo hemos superado en parte. Es decir, la situación no es la misma ahora que hace 15 años. Hace 15 años la mano que controlaba a la sociedad civil era mucho más fuerte y más pesada que la que ahora mismo existe. Es decir, la sociedad civil se ha formado a través de organizaciones, a través de un dinamismo impresionante. La coalición de más de 2.000, 2.180 organizaciones que apoyan a la Corte Penal Internacional es un ejemplo nunca visto antes. O iniciativas de fundaciones, de organizaciones en la búsqueda, localización de represores para la persecución de los mismos, plantear acciones judiciales, sean penales, sean económicas, sea de demanda, es decir, estar molestando a quienes se consideran protegidos por un sistema político, por un sistema económico, por un sistema de paraísos fiscales, yo creo que es el gran avance de la sociedad. El esfuerzo no es aislado, lo que ocurre es que los oscuros son mucho más evidentes que los claros, pero yo creo que estamos avanzando y avanzando con fuerza. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.